Hola, hola. Continuando esta serie de leyendo la Biblia todos los días, hoy vamos a leer el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. Como sabemos, los evangelios son la vida de Jesús, así que tomen su Biblia con más razón si vamos a leer los evangelios con la Biblia en la mano. Yo tengo la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, y pues vamos a leer juntos sobre la vida de Jesús. Y antes de hacer eso, pues claramente hay que orar para estar en sintonía con Dios. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh amadísimo Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, a ti todo el honor y toda la gloria por siempre, papá. Envíanos, Señor, al Paráclito Divino, a esa luz del cielo que viene a iluminar nuestras mentes. Ven, Espíritu Santo de Dios, necesitamos de ti para comprender al Padre. Ven, Espíritu Santo, para que no pensemos como los hombres, sino pensemos como esos seres espirituales que somos. Ven, Espíritu Santo de Dios, renueva nuestra mente para que sea una mente pura, clara y nueva, para recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Amén. Amén, amén. Y dice así. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abia. Abía engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ahín. Ahín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, otras 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas con tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo,
a quien puso por nombre a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionamos en silencio la palabra de Dios. En este primer capítulo ya hay muchísimas cosas en las que nos podemos centrar. Uno dice, pero ¿cuál es la necesidad, verdad? De saber exactamente de dónde viene Jesús. Y la verdad es que el Señor es tan bello y tan maravilloso que desde milenios antes de la llegada de Jesús al mundo, el Señor ya estaba haciendo sus planes. ¿Cómo? Por medio de muchas y muchas y muchas personas que poco a poco, a lo largo de la historia, decidieron decir que sí al Señor. Personas que poco a poco hicieron las cosas en la forma en la que el Señor le agradaban. Y si se descarrilaban, volvían al camino. Y si no era por medio de ellos, el Señor lo hacía por medio de quien Él necesitara que fuera. Y es súper mega interesante uno haber leído tal vez la Biblia o haber aunque sea escuchado suficiente de la Biblia como para reconocer algunos de estos nombres en esta genealogía y uno decir, oye, eso tiene muchísimo sentido. Pero uno dice, oye, no entiendo. Sí, Jesús nació de la Virgen María, pero el que viene del linaje de David es José. Pero la verdad es que Dios le dio a José, tal vez no en sangre, pero le dio a José la paternidad de Jesús. Él dijo, el niño necesita un padre en la tierra y se lo dio. ¿Por qué? Porque en la situación del momento, él necesitaba un padre. María no podía simplemente andar por ahí sola con un niño. Para que el Jesús pudiera crecer a ser hombre, necesitaba un hombre que de figura de forma paterna. María tenía que tener un esposo. Y el mismo José, viendo esto, decía como que tú me estás mintiendo. Y María le decía como que no, te estoy mintiendo. Yo te estoy diciendo la verdad. Esto no, yo no me metí con nadie. Yo no te fui infiel. Yo no estoy haciendo nada fuera del matrimonio. Yo te estoy contando exactamente cómo pasó porque en este evangelio no lo dice. Pero en los otros evangelios explica un poquito más sobre ese momento en el que viene el ángel, se posa sobre María y entonces ese niño es 100% Dios. Solo que pues necesitaba un método para llegar a la tierra y fue María. Pero en todo, además de lo biológico, José era el padre de Jesús. Porque el Señor le había hecho una promesa a David desde hace siglos de que por medio de él vendría ese Mesías, el Salvador del mundo, ese nuevo rey. Bueno, desde Abraham el Señor le dijo, tu descendencia será numerosa. Y el Señor estuvo años, siglos, milenios, preparando el camino para la llegada de Jesús. Loco. Si uno se pone a pensar, uno podría estar un mes completo estudiando todo esto si uno se va nombre por nombre por nombre. Por eso entiendo que es lo lindo de la Iglesia Católica, esa tradición, ¿verdad? Que a veces yo, lo del Papa, y yo sí, pero desde que Jesús le dio las llaves de la iglesia a Pedro, tú puedes ir contando y diciendo exactamente quién vino después, quién vino después, quién vino después, quién vino después, hasta el día de hoy que tenemos al Papa León XIV. Porque el Señor hace las cosas sumamente detalladas. Y cuando uno dice, no, esto fue coincidencia, no fue coincidencia nada. Bueno, yo hablo con un amigo y yo como que, no se supone que nosotros nos habríamos conocido, ¿verdad? Pienso yo. Y era como que, no. Uno dice, no, para que tú y yo nos conociéramos, pues pasó tal cosa, pues como que,
No. Desde que yo nací pasaron tantas y tantas cosas que si esto no hubiera pasado, tú y yo no estaríamos en este punto de nuestra vida teniendo esta conversación. Porque si tal cosa no hubiera pasado y eso hubiera llevado a esto otro y eso hubiera llevado a esto otro, no estaríamos en el mismo punto. Por ejemplo, para tú y para mí trabajar juntos, tuvimos que estar una vida entera viviendo ciertas cosas para de momento un día toparnos con, ay, déjame entregar un resumen aquí y ahora estamos aquí, ¿verdad? Pero antes de eso, miles de cosas pudieron haber pasado para que nosotros no estuviéramos aquí. Pero el Señor así lo permitió. Y eso es lo más maravilloso. Yo entiendo que de cuando uno se pone verdaderamente a pensar en Dios y cómo el Señor hace su obra, que el Señor dice, Él va preparando, porque incluso luego de que José dice, sí, yo voy a tomar a María como esposa, no la voy a abandonar y dejarla perdida, ni al niño. Y el Señor dice, como decía por el medio del profeta, años, siglos antes de Jesús, ya estaba predicho, ya estaba dicho al pueblo, estas son las señales del Mesías. Hagan caso. Y el Señor le dijo todos los detalles, porque Dios no se olvida de nada y Dios no se contradice. Si Él dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y tú dices, Virgen con hijos, ¿cómo así? Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significará Dios con nosotros. Y literalmente era Dios con nosotros, porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Era Dios literalmente con nosotros. Dios no había estado tan cerca de nosotros desde el jardín del Edén y estaba aquí por medio de Jesús. Y simplemente rechazamos todo lo que tenía que ver con Jesús y dijimos, vete para la porra, yo no te quiero a ti como rey, yo quiero un rey que saque a aquel y me devuelva mis tierras. Y Jesús dijo, es que yo no vengo a literalmente salvarlos de esa forma. Y hubo gente que dijo, no, si tú no me salvas así, yo no te quiero. Pero el Señor lo fue preparando todo, punto por punto, por punto, por punto, por punto. Y hay tantos documentos que los documentan. Y si uno se pone a estudiar teología y esas primeras iglesias, uno se quedaría boquiabierto. Según uno sigue como que conecto aquí, conecto allá, conecto esto otro. Me fui por aquí, me fui bien lejos, pero mira, regresé a este punto porque siempre hay un punto para regresar y uno dice, wow, 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 wow. Especialmente la Biblia no hay un montón de gente que déjame ponerme un montón de cosas juntas a lo loco. Sino fueron testimonios. Incluso cuando leíamos la introducción a los evangelios, decía pues que no necesariamente son las palabras exactas, porque vemos si han leído los evangelios antes se dan cuenta que una misma escena en diferentes evangelios tienen diferentes formas de contarse, pero no es porque uno haya sido más real que el otro, sino esto es tradición oral, ¿verdad? Esto es tradición oral y lo vemos con Hechos de los Apóstoles, que es tradición oral, que alguien le contó a alguien. Cuando tú le empiezas a contar a alguien algo, tú no le vas a contar exactamente lo mismo a dos personas diferentes. Incluso, a veces, mientras más las cosas se alinean, a veces es más probable que son mentiras. Que una persona te puede decir exactamente lo mismo dos veces suena un poco prefabricado. Porque no solo cambia lo que decimos, sino cambia cómo lo decimos. Cambia a veces hasta el orden, porque uno le puede empezar a decir a la persona, nena, sí, pues tal día estaba saliendo del trabajo, y me dieron un corte pastelillo, pero a otra persona viene y se lo cuenta, otro día estaba saliendo del trabajo, me monté en la guagua, me di cuenta que me faltaba gasolina, dije, diantre, tengo que echar gasolina, pero ¿en dónde? Porque está tan cara. Y entonces salí, y ahí mismo me hicieron un corte pastelillo. Como decimos aquí, eso es literalmente que un carro te haga a lo loco. Pues, tú no se lo contaste de la misma forma a ambas personas. Pero eso no significa que una cosa pasó y la otra no, solo porque se la contaste diferente. ¿Ven? Así mismo, así mismo, son los evangelios. Gente, esto está brutal. Uno se queda como que estupefacto, la verdad, sobre pensar en los detalles
tan increíbles que el Señor ha hecho desde el comienzo de la creación hasta el día de hoy, 2027 años después de 2026 años después de Cristo. Como uno mira atrás y uno dice, wow, todo esto tiene sentido. Incluso con los avances de la tecnología y todo y la exploración, se siguen comprobando las cosas que dice la Biblia. Increíble. Así que si algún día, en verdad, hagan el esfuerzo de buscar clases bíblicas, de aprender teología, de aprender la teología de la iglesia, de aprender la historia de esas iglesias primeras, de esos primeros que han establecido, ¿verdad? Todo lo que por hoy conocemos como nuestra fe. Y también junto con el discernimiento que viene de Dios. Porque no podemos hacer nada sin ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo para poder comprender todas estas cosas. Pues sí. También, antes de salir, ¿verdad? De terminar, me encanta que esta nos concluye con obediencia. La lectura comienza con obediencia, porque comienza con Abraham, que sabemos que es el padre de nuestra fe. ¿Qué mejor ejemplo de obediencia que Abraham, no? ¿Qué mejor ejemplo de obediencia que Abraham? Que el Señor le dijo, sé que has esperado muchos años por ese heredero, pero si yo te lo pido, tú me lo das. Y el Señor dijo, el Señor me lo dio. Si el Señor vuelve, el Señor se lo doy. Y termina con José diciendo, él tomó por esposa a María y no la conocía hasta que tuvo a su hijo Jesús, a quien le puso por nombre Jesús, que le llegó en un sueño. Él pudo haber dicho, ¿para qué le voy a poner ese nombre? Sino que José le puso el nombre que Dios le dijo que le pusiera. Y para ese tiempo, antes era mucho como que, no sé, yo entiendo que este evangelio no habla de eso, pero cuando cuando Isabel, el Señor se le presenta, que le anuncia, ¿verdad? Que ella va a caer encinta con Juan. Cuando le iban a poner nombre, le preguntaron a Zacarías, porque obviamente era el padre el que ponía el nombre en ese tiempo. Le preguntaron, ¿cuál va a ser su nombre? Y él le dijo, su nombre va a ser Juan. O sea, ella dijo, su nombre va a ser Juan, y todo el mundo como que, ¿cómo que va a ser Juan? Si nadie en tu familia se llama Juan. Porque antes era como que tiene que tener el nombre de alguien de la familia. Por ejemplo, por eso hay muchas Marías, y esta es María, y la otra es María, y la otra es María, y la otra es María. Pues era como que, ¿cómo que Juan? Nadie en tu familia se llama Juan. Pero él no estaba poniéndole ese nombre porque él quería ponerle ese nombre, porque sonaba bonito, porque si estoy diciendo, sino el Señor se lo dio. Ejemplos de obediencia. Y este primer capítulo del Evangelio de San Mateo, yo creo que no podría ser mejor comienzo para esta trayectoria con los evangelios, cuando el Señor comienza con obediencia el capítulo y termina con obediencia el capítulo. Así que cuanto más nosotros debemos ser obedientes al Señor. Verdaderamente increíble. Me podría quedar hablando 1 hora más si me dejaran, pero no tengo tanto espacio en mi teléfono para grabar un video tan largo. Así que léanlo nuevamente, lean los comentarios bíblicos. Aquí en la Biblia de Jerusalén es un poquito más reducido porque es una Biblia de estudio, así que no te lo explica absolutamente todo, pero sí te da ciertos detalles. Sé que en otras Biblias a veces explican un poquito más si quieren entender un poco más de este evangelio, de toda esa genealogía brutal. Y como canción les quiero dejar confianza, porque Abraham tuvo que confiar, David tuvo que confiar, Ruth tuvo que confiar, José tuvo que confiar, María tuvo que confiar en el Señor. Y al ellos confiar y ellos obedecer al Señor, nosotros estamos gozando y tenemos esa esperanza de esa gloria celeste. Que recuerden, para el tiempo de David, ellos no tenían esto. Para el tiempo de Abraham, menos todavía. Y aún así, ellos creyeron en el Señor. Así que, amados hermanos, nos vemos mañana para continuar con la lectura de la Biblia diaria.
Dios los bendiga.